¿Cuál es la ventaja de ilustrar primero en blanco y negro y posteriormente agregar color? Bien, vamos a ver, ventaja número 1 es tiempo y ventaja número 2, simplicidad. Vamos a ver a qué me refiero y para esto tengo este ejemplo del artista Dao Trong Lee que voy a colorear. Les voy a explicar algunos de los métodos de coloreado que yo utilizo, pero antes voy a entrar en un poco de teoría del color que es necesaria para que entiendan muy bien qué es lo que está pasando y puedan entenderme paso a paso, ¿ok? Bueno, vamos a quitar aquí algunos elementos para no distraernos. Esto que vemos aquí, digamos que son los componentes del color. Mezclando estos tres elementos, yo puedo obtener toda la combinación posible de colores. Y para esto voy a hacer aquí algún ejemplo. Tengo lo que es el tono, el brillo y la saturación. Aquí lo tengo en inglés, hue, brightness y saturation, que es aquí hue, saturation, brightness. Aquí tengo las iniciales. Entonces, primero voy a elegir el tono, ¿sí? El tono es esto que está aquí. Y pueden ver que la letra H, aquí, conforme yo me desplazo, se va moviendo, porque cada número es un código de color, y estos son todos los tonos posibles que yo puedo elegir. Ahora, suponiendo que me gusta este tono, voy a irme a la izquierda y voy a alterar la saturación. Aquí tengo un tono, que es el 182, con una saturación de 72%. Si yo me voy a la izquierda, voy a comenzar a desaturar el color hasta llegar a un gris. ¿Sí? Ahí está. Ahora, si me voy a la derecha, lo voy a saturar al 100% y aquí está. Aquí está. Color desaturado es gris. Color saturado es el color más brillante que puede encontrar. Ahora, los brillos. Esto es alterar el negro y el blanco. Sigo aquí todavía en el mismo tono. Me voy a ir aquí a alterar los brillos hacia arriba. Aquí tengo un brillo máximo de 100% y un brillo de 0% hasta llegar al color negro. ¿Sí? Entonces, con esto nos podemos dar una idea de cómo es que se descompone el color. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros querer ilustrar? Y una de las ventajas que les comentaba. Bueno, pues la primera es que se simplifica el procedimiento. ¿Por qué? Cuando yo hago esto, vamos a poner aquí la ilustración. Cuando yo hago esto, quiero colorear y elijo un tono y después comienzo a moverme por aquí. Y al hacer esto estoy alterando el brillo y la saturación. Entonces, estoy eligiendo tres componentes al mismo tiempo, lo que son, digamos que, tres elementos. Estoy complicando la ecuación de más. Yo puedo tener un tono correctamente, pero si yo comienzo a agregar varios colores y a lo mejor está mal la saturación o está mal el brillo, mi cerebro lo va a percibir mal y va a decir, algo se ve mal. Entonces, lo que estamos haciendo al pintar primero en blanco y negro es que estamos eliminando las opciones a elegir, estamos simplificando y únicamente nos vamos a concentrar en los valores en escala de grises, o sea, del 100% negro al blanco. Si se ve bien en escala de grises, cuando agreguemos algún tono, este se va a ver correctamente. ¿Sí? Esto es por default. Entonces, si lo trabajamos bien en blanco y negro, recuerden, se va a ver bien cuando agreguemos color. Segunda ventaja, que nos vamos a ahorrar tiempo porque no vamos a tener que estar pensando en qué color escoger y todo esto cuando todavía no terminamos la ilustración. Simplemente nos vamos a enfocar a ilustrar sin preocuparnos por elegir algún tono, alguna saturación, únicamente en proporcionar, etc. Ahora, tengo aquí mi dibujo. ¿Cómo puedo ilustrar? Quiero mostrarles esta técnica. Esta es para Photoshop, pero lo pueden encontrar en varios programas de ilustración digital. Voy a crear una capa nueva arriba de mi ilustración. ¿Ok? Y bueno, me voy a ir aquí a dibujo y voy a irme aquí a gradiente. Gradient map. ¿Ok? Con esto lo que hace es pensar en escala de grises. Digamos que aquí tengo el blanco y hasta aquí a la izquierda, si esto fuera en blanco y negro, esto sería el negro y aquí el blanco. Vamos a hacer algunos ejemplos rápido. Por ejemplo, yo puedo comenzar a agregar colores. Vamos a ver.
¿Ok? Y vean, con esto ya puedo comenzar a darle automáticamente vida muy diferente a lo que tenía. Nada más recuerden que de este lado estoy afectando los claros, entonces los colores que yo elija o los tonos deben ser muy suaves, muy claros para que se vean correctamente. Si yo escojo un color negro aquí, pues la parte iluminada del dibujo va a quedar negra y se va a ver rara, se va a ver muy rara. Entonces tienen que experimentar. Vean, aquí se ve muy bien lo que es como que la luz. Puedo agregar más colores, por ejemplo, si agrego un verde, algún azul y listo. Con esto yo puedo cambiar rápidamente el mood de la ilustración y puedo alterarlo con los colores que yo quiera. Puedo regresar, a lo mejor ya no quiero estos, quiero, vean, muy rápidamente, esto me gustó como se veía también, puedo cambiar. Ahora lo voy a dejar aquí, puedo bajar también la opacidad, si no lo quiero tan saturado. ¿Qué más puedo hacer? Ahora voy a crear una capa nueva y ahora puedo comenzar a colorear por elementos, por ejemplo, el cabello. El cabello me gustaría con un color a lo mejor azulado. Voy a elegir un color muy claro, a pesar de que lo quiero oscuro, voy a elegir un color claro y puedo colorear con la opción de Multiply. Lo que hace el Multiply es que va a oscurecer mi color, por eso elegí uno muy claro. Digamos que le va a quitar los blancos. Si este color, como ya vimos, tiene un porcentaje de blanco, lo que va a hacer es eliminar ese blanco y va a preservar lo demás. Y por eso va a comenzar a pintar muy, pero muy fuerte. Ahora puedo yo bajar la opacidad. Esto me encanta hacerlo cuando voy ilustrando y puedo ir agregando poco a poco para tener más control, y puedo bajar la opacidad en caso de que vea yo que a lo mejor está quedando muy marcado. Tengo mayor control al momento de colorear. Ahora, antes de hacer esto, déjenme hacer una capa nueva y esta opción me sirve como para darle un poco más de calidez. Voy a elegir un color como rojizo, anaranjado y me voy a ir a, vamos a ver, Lighten Color, esta opción de aquí. Esto de aquí voy a desactivar lo que es la capa del gradiente para que vean. Esto lo que hace es colorear también lo que es la escala de grises, por ejemplo. Puedo yo deshacerme del color negro muy rápidamente. Vamos a ponerle otro rojo un poco más intenso. A bajarlo. ¿Sí? Y ya lo puedo ir mezclando. Quité la parte de abajo nada más para que vieran qué es lo que hacía, ¿ok? Pero pueden ir mezclando diferentes capas con modos de fusión con una opacidad muy baja para que los colores se vayan mezclando. Y como les dije, como lo que viene siendo el brillo y la saturación están correctamente aplicadas, mis colores se van a ver bien. Ahora puedo agregar una capa nueva y puedo darle la opción de Color. Aquí el objetivo es que hagan varias pruebas para ver qué es lo que les funciona mejor, pero por ejemplo aquí puedo ir coloreando. A lo mejor la opción de Soft Light también me ayuda a colorear. Recuerden que estoy pintando con una opacidad muy baja. Y ahora, para definir bien, pues bueno, aquí lo voy a hacer rápidamente con la herramienta del lazo para más o menos seleccionar. A lo mejor nada más quiero esta parte de la manga y la quiero colorear con un tono como que café. Ahora puedo ir aquí a Color y ahora sí voy agregando café. A lo mejor está muy fuerte, lo puedo bajar y de esta forma ya puedo ir dándole más vida a la ilustración. Ahora,
Esta parte me gustaría poder hacer un poco más de contraste. Puedo regresar aquí a mi gradiente. Y del lado izquierdo, donde están los negros, vean, puedo hacer que quede todavía más oscuro, bajando el color. Ok, ahí está. Y con esto ya aumenté automáticamente los contrastes. Vamos a bajar esta opción de aquí. Y vamos a ver qué más podemos agregar. En una capa nueva puedo agregar algo de rubor para la piel. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es tratar de separar ahora el personaje del fondo para que destaque todavía un poco más. Entonces, rápidamente, con la herramienta lazo, voy a tratar de seleccionar el personaje. No es perfecta mi selección, pero esto es nada más para propósitos del tutorial. ¿Okay? ¿Okay? Para los que tengan duda de cómo estoy haciendo esto, tengo la herramienta de lazo y tengo esta opción aplicada para poder ir sumando selecciones y así me puedo ir por tramos pequeños y tener un mayor control. Okay. Si me equivoco, con la misma herramienta, presionando Alt, cambio al signo de menos y puedo ir restando si me equivoco. Voy agregando. Okay. Y creo que lo voy a dejar como hasta ahí. Ya después veré lo que es esta parte del arma. Bien, voy a crear una capa nueva y le voy a poner una máscara para que ya esté seleccionado o recortado toda la silueta del personaje. Y ya con mi máscara, ahora sí puedo comenzar a agregar color. Por ejemplo, quiero algún color cálido para que se distinga más del fondo que es como frío. Y voy a agregar la opción de color. Vamos a ver. Un verde. Nada más no me convence. A ver. Algo como esto. Sí, creo que está mejor. Okay. Entonces, como ya está recortado, pues puedo comenzar a colorear rápidamente sin preocuparme de salirme del borde. Okay. Voy agregando cada vez más color. Puedo ir cambiando el hue o el tono. Y si hay detalles que, por ejemplo, no se llegan a aplicar correctamente, puedo crear una capa nueva, normal, y por ejemplo, los detalles como los ojos, si los quisiera resaltar, estos los puedo pintar normal, nada más con mucho cuidado de no afectar el trazo. Algo de blanco. Bueno, en los ojos no me gusta pintarlos 100% blancos, me gusta que tenga otro tono. Y con esto pues ya le va dando más vida al personaje. No tenemos que usar necesariamente todos los modos de fusión, pero bueno, más que nada quería que vieran algo del procedimiento que pueden utilizar para colorear imágenes en escala de grises. Ahora, para que este método funcione, muy importante, tienes que tener una escala de grises muy amplia. O sea, de nada te va a servir que tengas un dibujo en blanco o en negro.
tienes que tener algo como lo que se ve aquí, donde tengas un rango muy amplio de brillo en tu ilustración, para que se puedan aplicar correctamente todos estos efectos que estoy utilizando, ¿sale? Bueno, por lo pronto pues grabé 15 minutos, creo que no se ve tan mal para el poco tiempo que le dediqué. Ya me gustaría poder trabajar algo más a detalle, pero bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que les gustaría ver más adelante. Por ahí vi un comentario que me pedía cómo hacer rayos de sol, ya lo estoy preparando, y recuerden que leo todos los comentarios, todas las dudas, y trato, bueno, pues ahora sí que de elegir el tema que me parezca más interesante o que tiene mayor cantidad de votos. Por lo pronto yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.